Ahora estudiaremos la solución de circuitos eléctricos aplicando el teorema de Thevenin. Este teorema de Thevenin es otra cosa que de toda una red o un circuito eléctrico llegar a un elemento simple de circuitos, como es una fuente de tensión conocida como fuente de tensión de Thevenin y una resistencia de circuito abierto que es la resistencia de Thevenin. O sea, si nosotros podemos llegar a tener un circuito, cual sea este, vamos a poner aquí un ejemplo, que tengamos este circuito por acá. Tenemos una fuente de tensión, podemos tener dos, tenemos tres. Por lo tanto, si nosotros requerimos conocer el voltaje o la corriente en este elemento, en R, ¿cuál será ahora el proceder? Ahora el proceder que de este circuito, de todo este circuito, vamos a tener nomás nosotros un circuito de la siguiente manera: una resistencia de Thevenin con una fuente de voltaje de Thevenin, y entre esos elementos ahora sí ponemos el elemento de la resistencia donde queremos conocer la tensión o corriente. O sea, de toda una red podemos llegar a un elemento simple de circuito conocido como una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Para el proceder de este tipo de situaciones vamos a ejemplificar. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos un ejemplo de la siguiente manera? Tenemos este ejercicio en el cual deseamos conocer la tensión entre este punto y esta resistencia. Vamos a darle valores para poderlo llevar al ejemplo. Es que esta decía de 10 ohms, 50 ohms, 20 ohms. Esto será de 75 ohms y esta que sea de 100 ohms. Por lo tanto, y le aplicamos un voltaje que sea de 50 volts. Requerimos nosotros conocer la tensión en esta resistencia de 75 ohms. ¿Cuál sería el proceder? El proceder primeramente para determinar la resistencia de Thevenin. ¿Cuál será el proceder? Abrimos el circuito donde le queremos conocer la resistencia y las terminales de la fuente de tensión las quitamos y la colocamos en cortocircuito. Aquí abrimos y aquí nosotros vamos a determinar la resistencia de Thevenin, una resistencia de 10 ohms, una de 50 ohms, una de 20 ohms, y tendremos aquí las otras resistencias que complementan el circuito. Entonces, ahora, ¿cuál será la resistencia de Thevenin? ¿Cómo podemos determinar la resistencia de Thevenin? Tenemos aquí, y podemos observar aquí que esta resistencia de 75 se encuentran en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito equivalente de esta manera no hace otra cosa que una resistencia equivalente 1, la fuente de tensión, donde iba la fuente de tensión. Tenemos aquí, si abrimos el circuito, y aquí tenemos el cortocircuito. Aquí yo tengo 20 ohms, por lo tanto esta resistencia será de 10 más 50 igual a 60 ohms. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, estas dos están en paralelo, por lo tanto la resistencia de Thevenin va a ser igual a 60 por 20 sobre 60 más 20. Esto me va a dar 1200 y esto tengo 80. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin aquí será de 5 ohms. Y la resistencia que voy a tener en este circuito, la resistencia equivalente de Thevenin, que será de 15 ohms. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Algunos autores, algunos libros, algunos colegas, para poder determinar esta resistencia de Thevenin, utilizan la ley de Ohm, donde la resistencia de Thevenin va a ser igual a un voltaje de Thevenin sobre una
corriente de cortocircuito. Entonces, el proceder ahora es el voltaje de Thevenin. ¿Cómo determinamos nosotros el voltaje de Thevenin? Volvemos a este circuito, pero ahora activamos la fuente de tensión de 50 volts. Por lo tanto, ahora necesitamos conocer el voltaje del circuito abierto o de Thevenin entre este punto y este punto. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Para poder determinar este voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que va a suceder? Este voltaje de Thevenin, yo tengo este voltaje aquí, el circuito me va a quedar de esta manera. Tengo la fuente de tensión, tengo una resistencia equivalente aquí, uno que le llamo 75 más 100, esto va a dar 175 ohms. De este lado, un voltaje igual a 50 volts, y aquí voy a tener yo este circuito de esta manera. Tengo 20 ohms, aquí tengo el voltaje entre este punto y este punto, que es el voltaje de Thevenin, y aquí yo tengo 60 ohms. Por lo tanto, aquí voy a determinar el voltaje en la de 60 ohms. Va a ser igual a ¿quién? Aplico la regla del divisor de tensión. El voltaje en la de 60 va a ser 50, que multiplica a la resistencia donde quiero conocer, más el equivalente del circuito. Por lo tanto, aquí será 6 por 5, 30, 3000 sobre 80. Este voltaje en la de 60 ohms nos va a dar un valor aproximadamente de entre 80, me va a dar un valor de 37.5, que es el voltaje que tengo entre este punto y ese punto. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin aquí me va a dar 37.5 volts sobre una corriente de cortocircuito. Ahora, ¿cuál va a ser la corriente de cortocircuito? Quitamos esto y ponemos aquí un cortocircuito, que esta sería la corriente de cortocircuito. ¿Cómo podemos determinar ese valor de corriente en este circuito? Sencillamente nos vamos a lo siguiente. La corriente de cortocircuito va a ser igual a ¿quién? A un voltaje, que son 50 volts, sobre la corriente que viene, porque estas están en cortocircuito, entonces sobre 20. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito me va a dar un valor de 50 entre 20 de 2.5 amperes. Sustituyéndolo en esta ecuación, yo tengo que 2.5 amperes, esto va a ser igual a 37.5 entre 2.5. Esto nos va a dar una resistencia de 15 ohms, que es la que estamos comprobando en este punto. Por lo tanto, ya tenemos el 80% del ejercicio. Entonces ya tenemos nosotros aquí la resistencia de Thevenin, y también el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, ahora el circuito que vamos a tener nosotros va a ser la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a 15.0 ohms, una fuente de tensión equivalente ahora conocida como el voltaje de Thevenin, que es igual a 37.5 volts, y ahora ponemos los elementos, las terminales del elemento de 75 ohms, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje en la de 75 ohms va a ser igual, aplicamos otra vez la regla del divisor de tensión, y el voltaje de la 35 es el voltaje de Thevenin, 37.5, por el valor de resistencia donde quiero conocer la resistencia sobre la suma del circuito, más 15. Por lo tanto, el voltaje en la 75 ohms va a ser igual a ¿cuánto? 37.5 por 75 igual entre, esto es igual a 2812.5 entre 75 más 15, 90. Por lo tanto, el voltaje para determinarse 28, 12.5 entre 90, y el voltaje
en ese elemento va a ser de 31.25 volts, que es el voltaje buscado en este circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Bueno, ahora vamos a pasar al circuito experimental.